pues es lo último que vamos a ver. En este momento estamos viendo absorción atómica y así como está el orden de los componentes aquí en la gráfica, pues es así como se trabaja básicamente. Lo que es la lámpara, lo que es la llama u horno de grafito que se utiliza también. Aunque también pues aquí faltaría colocar los vapores fríos, los hidruros, todas esas cosas que también vamos a ver en esta parte. Luego le sigue el monocromador y posteriormente el detector. En emisión atómica, entre esas está pues la espectrometría de masa atómica también, porque utiliza plasma. La diferencia es que en emisión atómica pues vamos a tener un mono o un policromador y luego el detector. Aquí vamos a tener un espectrómetro de masas en vez del policromador o monocromador y su posterior detector como tal. Y la fluorescencia atómica, pues que como lo mencionaba al principio, pues esta técnica no es muy conocida por lo costosa que es y le hace competencia a la absorción atómica. Pero pues debido a su costo, pues por eso es que la absorción atómica ha prevalecido sobre esta técnica de fluorescencia atómica, que pues igual tiene las mismas sensibilidades, pero como les digo, es muy costosa por los componentes que tiene el equipo. Aquí tenemos un prototipo de absorción atómica de los primeros que salieron, pero pues lógicamente con el tiempo esto ha cambiado, ¿no? Aquí este es, digamos, el primer equipo de absorción atómica que hubo y que con él pues se hacían trabajitos con ciertos elementos de la tabla periódica. Bien, entonces entremos a lo que ya conocemos, ¿no? De hecho, aquí podemos ver la diferencia entre los espectros moleculares y los espectros atómicos, ¿no? Cuando uno está trabajando en absorción atómica, pues lógicamente vamos a ver un espectro de banda estrecha, ¿cierto? Un pico de banda estrecha, a diferencia de los espectros moleculares en las regiones ultravioleta y visible, que suelen consistir en una serie de bandas anchas, ¿no? Como lo vemos acá en la parte de abajo de la diapositiva. Ahí me disculparán, este mouse está todo relento. Esta parte, esto que estoy señalando, pues tiene que ver con un espectro molecular, ¿cierto? Que tiene lógicamente una banda ancha. Los espectros atómicos, pues, como pueden ver en la parte de arriba, pues, están constituidos por picos estrechos, que, pues, teóricamente son líneas, ¿no? Cuando uno ve un espectro de absorción atómica, son líneas que están bien definidas. Y, pues, son originados por transiciones entre distintos niveles de energía electrónica. Ya sabemos que en los átomos aislados, como es lo que sucede en absorción atómica, pues no existen niveles vibracionales ni rotacionales, ¿no? Entonces por eso es que los picos son de banda estrecha. Y a diferencia pues de las bandas en los espectros moleculares, que ahí sí se tiene que tener en cuenta sus niveles tanto electrónicos como vibracionales como rotacionales. Y pues esto explica la gran selectividad que suelen tener este tipo de técnicas, ¿no? De absorción atómica. Precisamente por eso en que se ven son transiciones entre los distintos niveles de energía electrónica solamente. Porque como repito, en los átomos aislados no existen niveles vibracionales ni rotacionales. Por eso, como les digo, la gran selectividad que tienen estas técnicas debido a eso.
Entonces ahí les trae a relucir para que se den cuenta y lo comparen, que es diferente, ¿no? El espectro que uno va a obtener, por ejemplo, por absorción atómica, ¿cierto? Que por espectroscopía molecular, como fue el tema anterior que evaluamos el día jueves. Bien, aquí también pues se utiliza lo que se llama el ancho de línea efectiva. De hecho, pues una línea atómica, pues ustedes ya saben, contiene únicamente una longitud de onda, ¿no? O sea, esa diferencia de energía, como vimos en la diapositiva anterior, posee una longitud de onda, pero pues, sin embargo, pues existen diferentes fenómenos por los que las líneas atómicas tienen en realidad, digamos, anchuras finitas, o sea, tienen también ensanchamientos, lógicamente, mucho más pequeños que los moleculares, pero ya vamos a ver por qué, se tiene también un ancho de línea efectiva en absorción atómica, y esto básicamente se debe a los siguientes fenómenos. Ya, vamos a tener, como les dije, líneas que tienen un ensanchamiento, pero ese ensanchamiento, como les dije en la anterior diapositiva, no se debe a niveles vibracionales ni rotacionales, sino que se deben a estos, digamos, fenómenos que se llevan a cabo durante el análisis. Y uno de ellos, pues, es el que se llama ensanchamiento natural o ancho natural, ¿cierto? Y pues eso se debe a que eh, la anchura en unidades de longitud de onda que tiene eh, cuando se mide, pues digamos, eh, expliquémoslo de esta manera mejor. Este ensanchamiento natural se produce más bien, se produce como consecuencia del principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿cierto? Debido pues a que el tiempo de vida de un electrón, pues en un estado excitado es limitado, ¿cierto? Pues dura alrededor de 10 a la menos 8 segundos. Recordemos que el principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice que es imposible, ¿no? Imposible conocer la posición y la velocidad del electrón, y por lo tanto, pues imposible determinar su trayectoria, ¿no? Y como pues esa velocidad, digamos, ese tiempo de excitación que tiene el electrón, como les dije, es del orden más o menos de 10 a la menos 8 segundos, pues es imposible pues determinar, como dice el principio de Heisenberg, la posición y la velocidad del electrón. Y por eso digamos, se produce este efecto de ensanchamiento natural que pues es muy pequeño, lógicamente, comparado con otros efectos que vamos a ver más adelante, pero que se tiene en cuenta, lógicamente, para explicar el por qué estas líneas atómicas que se deben solamente a una longitud de onda, pues presentan ensanchamientos. De hecho, estos ensanchamientos de línea, por este proceso de ensanchamiento natural, son del orden de 10 a la menos 5 a 10 a la menos 6 nanómetros, que como les dije son bastante inferiores o pequeños a los debidos a otros efectos que vamos a ver más adelante como tal. De hecho, pues ahí tenemos los otros procesos de ensanchamiento que son el efecto Doppler, el de Lorentz, el de Holzmark, el de Stark y el de Zeeman. Todos esos que estamos viendo, esos 6 fenómenos que hasta ahora se han estudiado, son los que provocan la anchura
de las líneas espectrales o el ensanchamiento de las líneas espectrales, a pesar de que las líneas atómicas contienen solamente una longitud de onda. Entonces aquí también vamos a ver ese fenómeno, como lo vimos en espectroscopía molecular, igualito, se maneja de igual manera, pero lógicamente que ese ensanchamiento es mucho más pequeño que en espectroscopía molecular como tal. Veamos el otro, el ensanchamiento Doppler, el otro proceso de ensanchamiento. Bien, ese ensanchamiento Doppler, pues básicamente se origina como consecuencia pues del movimiento de los átomos del analito en el interior de la llama. Ahí es donde sucede ese fenómeno, en el interior de la llama. Eso es el analito, o sea, los átomos del analito pues se mueven, ¿cierto? Y algo así parecido a como sucede con las ondas de sonido, ¿no? Por eso se le llama efecto Doppler, ensanchamiento Doppler, perdón. ¿Por qué? Porque la frecuencia de la radiación emitida o absorbida, como es lo que vemos en el primer ejemplo en la parte superior de la diapositiva, esa frecuencia de la radiación emitida o absorbida por un átomo que se mueve rápidamente aumenta si el movimiento es hacia el detector, como lo pueden ver ahí, y disminuye si se aleja del mismo, que es lo que estamos viendo ahí. Si los átomos se mueven hacia el detector, las ondas están más compactadas, o sea, tienen mayor frecuencia, y por lo tanto, pues como sabemos que la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia, entonces las longitudes de onda son más cortas. Y lo mismo sucede cuando se aleja, ¿no? Se aleja, pues disminuye. O sea, si los átomos se alejan del detector, ¿no? Entonces, como pueden ver, las ondas se comprimen, ¿cierto? O sea, a una frecuencia más baja y por lo tanto la longitud de onda es más larga. Así es que digamos, se, se determina pues cómo es que sucede este efecto de ensanchamiento Doppler, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos la ecuación que se utiliza. Uy, se me aumentó. ¿Qué está molestando esto aquí? Bueno, aquí tenemos la ecuación que se utiliza para determinar ese ensanchamiento Doppler, o sea, ese cambio de longitud de onda. Entonces, delta de longitud de onda va a ser aproximadamente igual a la longitud de onda del fotón absorbido por esa constante que vimos ahí, por 7 por 10 a la menos 7, por la raíz cuadrada de T, que es la temperatura absoluta de las especies absorbentes en grados Kelvin, sobre la masa del átomo en unidades de masa atómica. De esa manera es que se puede, digamos, con esta expresión más bien, se deduce pues que este efecto pues es más intenso, como lo mencionamos ahora, cuando mayor es la temperatura y más ligero el elemento en cuestión. O sea, si usted eleva la temperatura, pues se va a notar más este efecto Doppler. Y si es más ligero el elemento, pues lógicamente también va a haber un ensanchamiento de banda, ¿cierto? Entonces, generalmente en las llamas más comunes que hay en absorción atómica, las que se utilizan en absorción atómica, estos ensanchamientos son del orden de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 4 nanómetros. Eso es lo que generalmente se ha experimentado, que estas bandas tienen, estos ensanchamientos tienen más o menos este orden cuando se utilizan las llamas convencionales que se utilizan en absorción atómica. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Bueno, el hecho es que para que resumamos,
al igual que en espectroscopia molecular, también aquí vamos a ver ensanchamientos de banda, pero aquí lógicamente los ensanchamientos de banda son mucho más pequeños, ¿no? Debido a precisamente a que pues no hay niveles vibracionales ni rotacionales en los átomos aislados, cuando precisamente estos absorben o emiten radiación. Entonces, por eso es que las bandas son estrechas. Sin embargo, pues existen fenómenos como los dos que hemos visto hasta el momento que producen ensanchamiento de banda. Y pues está el ensanchamiento natural, que tiene en cuenta el principio de Heisenberg que acabamos de mencionar, y el ensanchamiento Doppler que mencionamos ahora, que se debe básicamente al movimiento de los átomos del analito en el interior de la llama. Y ya explicamos que cuando se acerca al detector, pues lógicamente la frecuencia es mayor, y cuando se aleja del detector la frecuencia es menor. Y por lo tanto, pues cuando la frecuencia es mayor, como en el ejemplo que vemos en la parte superior de la diapositiva, pues la longitud de onda es más corta. Y cuando se aleja del detector, pues la longitud de onda es más larga. Y como pueden ver en esa ecuación que estamos viendo ahí, si se aumenta la temperatura, pues lógicamente ese ensanchamiento se va a hacer más notorio. Y cuando el átomo que se está trabajando es ligero, ¿cierto? Ese elemento es ligero, el que se está trabajando, pues para analizar, pues también es notorio ese efecto de ensanchamiento de banda. Espero que eso quede claro, ¿no? ¿Queda claro, compañeros? Compañeros. Sí, profe. Bueno, también hay otro que, aunque pues no se vayan a asustar por la fórmula, es el efecto de Lorentz o de ensanchamiento de presión, ¿cierto? Básicamente, pues este es el resultado, o sea, este efecto de Lorentz es el resultado de las colisiones entre las especies que absorben o emiten radiación con otros átomos o iones presentes en el medio. A eso es lo que se le llama ensanchamiento de Lorentz. De hecho, pues ahí pueden ver la fórmula con la cual se debe tener en cuenta o se puede calcular este cambio de longitud de onda, o sea, la diferencia de longitud de onda, pues que es el ensanchamiento de banda como tal, ¿no? En donde pues como pueden ver, es el lambda sub 0, es la longitud de onda del centro de la línea, que se está en angstroms. Sigma, pues es la sección eficaz de captura, ¿cierto? O ensanchamiento colisional también se le dice. P es P sub F, pues es la presión de los gases extraños, que está en dinas por centímetro al cuadrado. C viene siendo la velocidad de la luz en centímetros por segundo. O sea que si se le da la velocidad, usted ya sabe que la velocidad de la luz es ¿qué? ¿A qué es igual la velocidad de la luz? Cuando la damos en metros. Correcto, entonces si a usted ya sabe que está así, y usted necesita reemplazar en esa ecuación, recuerde que tiene que pasarla a centímetros por segundo. La constante de Boltzmann, que ya la vimos allá cuando queríamos ver la distribución de los átomos en estado fundamental y en estado excitado en las llamas, ya la conocen, cuánto vale. Está la temperatura absoluta, ¿no? Cuando estamos hablando con temperatura absoluta, pues estamos hablando de grados Kelvin. La constante universal de los gases, que es R. M sub A viene siendo el peso atómico de la especie emisora o absorbente,
y M sub F es el peso molecular efectivo de las moléculas del gas extraño. Entonces, ese efecto de Lorentz, como les decía, pues tiene que ver precisamente con esas colisiones que entre las especies que absorben y emiten, con esas colisiones van a ser con otros átomos o iones presentes en el medio como tal. Entonces, de esa manera es que se calcula. De hecho, el ensanchamiento debido a este efecto de Lorentz es del mismo orden de magnitud que el producido por el efecto Doppler, como pueden ver. Es del orden de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 4 nanómetros. Y pues con esta formulita es que podemos llevar a cabo ese cálculo. Bien. También, como decíamos, está el efecto Holzmark, que es el resultado de las colisiones entre los átomos del mismo elemento. Aquí está. Y pues este efecto de Holzmark pues, va a depender, lógicamente, de la concentración del analito, porque es el resultado de las colisiones entre átomos del mismo elemento. Entonces, lógicamente, ese efecto de Holzmark va a depender, evidentemente, de la concentración del analito. El ensanchamiento que se produce, pues, es solo del orden de 10 a la menos 5 nanómetros. No lo puse ahí, pero pues, es muy pequeño, ¿no? Y de hecho pues, ese ensanchamiento de ese orden de 10 a la menos 5 nanómetros es estudiado básicamente en soluciones que son 1 molar. O sea que si fueran soluciones menos concentradas, pues lógicamente ese efecto de Holzmark sería mucho más pequeño. O sea, generalmente ese efecto de Holzmark es despreciable. ¿Por qué? Porque, pues, como les digo, ese ensanchamiento del orden de 10 a la menos 5 nanómetros es tan pequeño, a pesar de que se determina en soluciones 1 molar, pues imagínese en las soluciones que usted trabaja en absorción atómica. Son soluciones que están en partes por millón. O sea que este efecto de Holzmark para el ensanchamiento de la banda es despreciable, por así decirlo. Bien, también hay otras causas de ensanchamiento que son debidas a los efectos producidos por los campos eléctricos y magnéticos. De hecho, la presencia de campos eléctricos, como por ejemplo el efecto Stark, es uno de ellos. O cuando hay campos magnéticos, como el efecto Zeeman, ¿no? Esta presencia de campos eléctricos y magnéticos generalmente lo que originan son ciertas perturbaciones de las líneas de absorción o de emisión, ¿cierto? Y pues lógicamente pues, estas perturbaciones se ponen de manifiesto pues, al operar pues, presencia de campos muy intensos o cuando pues, el medio está muy ionizado, ¿cierto? Como es un plasma, realmente se presenta ese efecto de Zeeman o el efecto de Stark. En la absorción atómica, pues, digamos, este efecto de Zeeman, el último que estamos viendo ahí, digamos, se ha utilizado más bien en algunos sistemas para corregir el fondo. Entonces, más adelante lo vamos a ver cómo es que se corrige el fondo de la fluctuación de la llama. Cómo es que con este efecto de ciencia podemos corregir esa fluctuación de la llama como tal. Porque la fluctuación de la fuente, pues la podemos corregir con el choque que mencionamos la clase pasada. No lo mencionaba. Estoy confundiendo con la otra clase, estoy dando en el elemento.
El chopper, que lo vamos a ver ahorita más rápido, es un elemento girar, un componente que tiene forma de círculo y que se utiliza los equipos precisamente para minimizar las fluctuaciones de la fuente. Entonces, pero eso es con respecto a la fuente. Con respecto a la llama, el que se utiliza para corregir ese fondo es precisamente los signos y otros efectos más que vamos a mostrar más adelante. Bien, el efecto de la temperatura. Bueno, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. De hecho, pues mencionábamos que en la absorción atómica, pues lo que nos interesa es que la población de átomos neutros en estado fundamental sea lo más alto posible. Eso es lo que nos interesa en esa absorción atómica. Y precisamente yo hablé de eso cuando hablamos de la distribución de Boltzmann, ¿cierto? Por ejemplo, a temperaturas ordinarias de la llama, pues generalmente la cantidad de átomos en estado fundamental suele ser elevada y por lo tanto pues la fracción de átomos excitados es muy baja, como lo podemos ver ahí en la gráfica, ¿cierto? Entonces, esa fracción que pues, les menciono de átomos excitados, pues recuerden que se puede calcular precisamente con esa distribución de Boltzmann, que dimos un ejemplo, y pues ahí se pudieron dar cuenta que la temperatura juega un papel importantísimo, a pesar de que en el ejemplo vimos de que si se aumentaba 10 grados la temperatura, pues había un aumento del 4% de esos átomos excitados, ¿cierto? Entonces, aunque ese 4% pues es muy pequeño con respecto pues a los átomos en estado neutro o estado fundamental, por eso es que la temperatura pues no es que sea en absorción atómica, pues después de que se controle, ¿no? Lógicamente, pues no va a tener, digamos, un efecto en el análisis, pero sí cuando estamos trabajando en emisión atómica. De hecho, en emisión atómica, precisamente cuando se utiliza plasma, se debe controlar bien la temperatura para no tener, digamos, problemas en las medidas que se tomen, ¿no? Que no fluctúen tanto. Entonces, por eso es que decimos de que debemos de tener en cuenta ese efecto de la temperatura, ¿cierto? En donde aquí, como podemos ver en la gráfica, a una temperatura 1, esto se está aumentando aquí. ¿Qué pasó? Bueno, la temperatura 1 es mucho menor que la temperatura 2 y la temperatura 2 es mucho menor que la temperatura 3, ¿cierto? Entonces, a una temperatura más baja que la temperatura T1, pues vamos a tener pues más átomos, ¿cierto? En estado fundamental, que es lo que nos interesa en absorción atómica, vuelvo y les repito, porque pues necesitamos de que haya más átomos en estado neutro o estado fundamental para que el análisis sea posible, ¿no? Lógicamente, al haber más átomos en estado fundamental, pues va a haber mayor absorción y por lo tanto mayor sensibilidad de la técnica que se esté aplicando para el elemento que se esté analizando. Entonces, de ahí la importancia de la temperatura, aunque pues una diferencia de 10 grados no va a afectar mucho la sensibilidad, como les digo, en absorción atómica, pero en emisión atómica sí. En emisión atómica, cualquier pequeño cambio de temperatura, como lo vimos en el ejemplo de cuando estábamos viendo la distribución de Boltzmann, va a aumentar
de manera considerable el número de átomos que estén en estado excitado. Y de ahí la importancia que en emisión atómica, vuelvo y repito, se tenga una estabilidad térmica para poder llevar a cabo el análisis. Bien, aquí yo bajo un poquito, está molestando este computador. Bueno, vamos ahora a ver, ¿preguntas hasta ahí? No, señor. Preguntas, compañeros. No, profe, por el momento no. No, profe. Bueno, vamos ahorita a ver las etapas del proceso de atomización. Bueno, las etapas que digamos que siguen los átomos del analito desde que se prepara la muestra, o sea, la disolución, porque generalmente pues a veces vienen en las muestras en estado líquido o también pueden ser estados sólidas. En absorción atómica uno pues esas muestras sólidas pues tiene que hacerle una digestión y con esa digestión pues se puede disolver ese analito en el solvente que sea adecuado, ¿no? Y entonces por eso digo que eh, las etapas que sigue el analito desde la disolución hasta llegar a transformarse en vapor atómico, digamos que son comunes para todos los elementos que utilizan llama para ser analizados. Ahí pueden ver el esquema del proceso en el que el analito debe pasar pues para poder ser analizado. De hecho, pues el primer, por así decirlo, la primera etapa es precisamente la etapa de transporte de la muestra. Por eso coloqué aquí al frente, o al lado más bien, este esquema, aunque un poquito rudimentario, pero explica muy bien qué es lo que sucede, ¿no?, en el equipo, sin tanta parafernalia. Por ejemplo, aquí tenemos la muestra, ¿cierto? En este tubito tenemos la muestra. Generalmente, pues uno cuando prepara las muestras las tiene en balones aforados, ¿no? ¿Por qué? Porque ese capilar, ese tubito que ustedes están viendo acá, este que estoy señalando con el puntero, ese es el que se introduce en el balón, en este caso pues representado por ese tubito, ¿cierto? Y pues uno dice, bueno, meto el capilar ahí y ¿qué acciono, no? ¿Qué acciono para que pase muestra al nebulizador? Pues evidentemente ahí lo que sucede esa aspiración sucede más bien de la muestra, se debe al efecto Venturi, ¿cierto? Entonces esa es la manera de transportar la muestra desde el balón donde está contenida la solución, donde está el analito, hasta el nebulizador, por el efecto Venturi. Mirámoslo aquí de una manera más adecuada. Entonces, como pueden ver ahí, generalmente el que se utiliza para generar ese efecto Venturi es el gas oxidante, que en este caso, por ejemplo, si tenemos aire acetileno, por ejemplo, ¿cuál vendría siendo el oxidante, compañeros? Compañeros, No, profe, no sabemos. si utilizáramos aire acetileno, si han leído algo, ¿cuál vendría siendo el agente oxidante ahí? O el oxidante más bien.
Compañeros, ¿están ahí? Bueno, ahorita eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Pensé que habían leído algo. El aire. El aire se utiliza como oxidante. Cuando uno utiliza esa combinación de aire acetileno para generar la llama, el oxidante es el aire y el combustible es el acetileno. Entonces, bien, ese aire, ahí dice gas, ese aire es el que pasa por esa cavidad, ¿cierto? Es la misma, el mismo nebulizador, vea, este que está aquí. Ay, Dios, ¿qué pasó? Es el mismo nebulizador, ¿cierto? Y por eso lo coloqué ahí, aparte. El tubito que está de color azulito, pues es eh, digamos, se me escapa el nombre en este momento. Es el capilar, que pues va de la muestra hacia el nebulizador que les mencioné ahorita, ¿cierto? Y lógicamente, pues el vasito que ustedes ven ahí es el que representa la muestra, ¿no? Donde está la solución de muestra. Entonces, ¿qué sucede básicamente ahí? El efecto Venturi es un efecto de succión. Y debido a que el gas, ¿cierto?, que está en movimiento dentro de ese conducto que está de color verde, ¿cierto?, ese nebulizador, ¿cierto? El gas, como le digo, el aire está en movimiento dentro de ese conducto cerrado, prácticamente cerrado. Lo único que tiene abierto es una pequeña, acá en la parte delantera, hay un pequeño orificio, ¿cierto? Entonces, cuando entra el aire dentro de ese conducto semicerrado, entre comillas, pues disminuye su presión, ¿cierto? Y eso se ve al finalizar el tubo, ¿no? Ahí va a disminuir su presión, por lo tanto la presión interna va a ser menor que la presión atmosférica, genera precisamente por esa diferencia de presión, genera la succión, ¿cierto? Y pues lógicamente va a aumentar la velocidad debido a que cuando pasa por este orificio, y pues como él lleva cierta velocidad, cierto digamos, movimiento, ¿cierto? Movimiento en ese conducto cerrado, al pasar por ese pequeño orificio, pues va a aumentar la velocidad, ¿cierto? Entonces se generan esas dos cosas, el aumento de la velocidad del fluido, la diferencia de presión, porque dentro del nebulizador va a haber va a disminuir la presión, y como esa presión es menor que la presión atmosférica, entonces va a generar ese efecto de succión que se llama efecto Venturi. Entonces, de esa manera es que se produce la succión, que provocada precisamente por la entrada de aire o líquido cercano, ¿cierto?, que se mezcla que se mezclan, pues, y que pasan por la tubería, y que al llegar al orificio pequeño, hasta a este orificio que vemos acá, que pues, es un orificio pequeño, ¿no?, sino que se representa de esa manera, pues va a haber un aumento de la velocidad al pasar por esa zona de sección menor, como vemos ahí en la diapositiva. Entonces, luego, pues, esa mezcla de solución aire, ¿cierto?, recibe, cuando sale, es que se encuentra con el gas combustible, que es
acetileno y luego pasa por la cámara de nebulización para pasar luego al quemador. Pero pues lo que quería enfatizar era que la muestra se succiona y se succiona precisamente por este efecto Venturi que tiene que ver con el gas oxidante que al ingresar al nebulizador, a la cámara, al nebulizador como tal, pues va a generar una presión negativa, o sea, una presión menor que la presión atmosférica y produce precisamente esa diferencia de presión que va a generar el efecto de succión, va a transportar la muestra desde el balón hasta la cámara, hasta el nebulizador y posteriormente va a salir en forma de goticas porque pues pasa por un orificio pequeño de sección, de área de sección pequeña y pues va a salir a alta velocidad y esa alta velocidad va a provocar que se generan las pequeñas goticas que se llaman aerosol, ¿no? De hecho, pues no todos los equipos de absorción atómica utilizan el efecto Venturi, porque pues de hecho, pues ese equipo de absorción atómica que yo les mostraba, que era el primero que había salido al mercado, utilizaba era jeringas, o sea, hacer de cuenta que uno estaba en cromatografía de gas y tomaba la muestra y se la inyectaba ahí en el nebulizador. En vez de utilizar el capilar, utilizan una jeringa. Con el efecto Venturi, se utilizan son bombas peristálticas que precisamente provocan de que el gas oxidante pase, ¿cierto? Como les dije, por el nebulizador, por ese recinto cerrado que solo tiene un orificio pequeño y genere esa presión negativa, ¿no? Cuando uno habla de presión negativa es que está por debajo de la presión atmosférica y provoca el efecto de succión. Entonces, de esa manera es que se transporta la muestra. Listo, entonces, de hecho, este paso es muy importante, el paso del transporte de la muestra, porque siempre se debe trabajar en condiciones de velocidad de entrada de muestra y de patrones, ¿no? O sea, si usted va a utilizarlo, usted va a analizar los patrones y luego las muestras, la velocidad de entrada debe ser la misma para tener, lógicamente, reproducibilidades iguales, ¿no? Y pues no tener problemas de cuantificación después debido a que de pronto esa velocidad de entrada de la muestra y de los patrones sea diferente. Entonces es importantísimo de que eso sea se lleve a cabo de esa manera, ¿no? Entonces, si la velocidad es igual para patrones y muestras, pues como les dije, va a haber una mejor reproducibilidad y por lo tanto una mayor o una sensibilidad estable, ¿no? ¿Qué podemos también decir acá del transporte de la muestra? Lógicamente que pues al ser succionada la muestra, pues uno también debe tener en cuenta la viscosidad, ¿no? La viscosidad es un factor importante para que haya reproducibilidad y haya pues se pueda generar la misma velocidad de entrada de la muestra al equipo. De hecho, la viscosidad tanto de muestras como de patrones debe ser idéntica y por lo tanto, pues tanto patrones como muestras deben de tener el mismo solvente. Eso lo vamos a ver más adelante, la importancia del solvente que se utiliza para hacer análisis por absorción atómica. También hay que tener en cuenta algo, y de hecho eso es lo que ustedes van a hacer en el laboratorio de análisis instrumental el próximo semestre, y es que cuando le hacen digestión a la muestra, generalmente lo que uno quiere es que cuando se hace la digestión, pues lógicamente la muestra quede translúcida. Translúcida significa de que evidentemente no haya partículas sólidas suspendidas en la solución. ¿Por qué? Porque también
esas partículas van a poder, provocan de que esa velocidad de entrada de la muestra pues sea diferente y por lo tanto pues no va a haber reproducibilidad entre las medidas y por lo tanto pues la sensibilidad va a ser precaria, ¿cierto? Lo mismo para las disoluciones que sean turbias, pues van a tener esa dificultad de reproducibilidad en el transporte. Y de hecho por eso es que yo siempre les insisto en ese laboratorio de que cuando hagan la digestión se cercioren de que evidentemente ahí no hay todavía no hay material sólido particulado en suspensión, porque eso va a afectar la medida como tal, la reproducibilidad. Entonces, paso importante, el de la muestra, ya les expliqué que es por el efecto Venturi. De pronto por allá puede existir equipos todavía de que se inyectan. Si la bomba peristáltica está mala, entonces toca utilizar la jeringa. Entonces no se les haga extraño de que de pronto tengan que introducir la muestra con una jeringa, ¿no? Porque de hecho se puede hacer. Pero pues lo común es que se utilicen las bombas peristálticas para que se genere el efecto Venturi. Bien, ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la nebulización. O sea que vamos por acá apenas, vean. En el primer pasito, la solución, el transporte de la muestra. Ahora, ¿cómo sucede la nebulización? De hecho, pues ya les expliqué algo de lo que sucede con la nebulización. De hecho, pues la nebulización se lleva a cabo, pues inicialmente, pues digamos, la muestra líquida, o sea, para que podamos llegar a nebulizar la muestra, pues ya mencionamos que la muestra debe ser líquida, ¿no? Líquida. De hecho, por absorción atómica se pueden hacer el análisis tanto de líquidos como de gases. Se puede hacer. Pero lo común es que trabajemos con líquida, ¿no? Entonces, la muestra líquida, que es donde están disueltos, por así decirlo, los componentes en forma de iones positivos o negativos, dependiendo pues del ion que usted vaya a analizar, del elemento, ¿cierto? Esa muestra líquida, pues como les dije, se conduce al quemador haciendo uso de ese efecto Venturi, ¿cierto? Ese efecto, pues como lo dije, se crea cuando el oxidante, o sea, el aire, entonces coloqué el ejemplo del aire acetileno, esa mezcla de esos dos gases, que son los que me generan la llama. En este caso el aire es el oxidante. Cuando el aire se introduce a través del tubo que mencionamos, se genera un vacío, o sea, una presión negativa, ¿cierto? Lo cual produce la succión de la muestra líquida a través del tubito capilar que está sumergido en la muestra. Entonces ambos se mezclan, ¿cierto? Y por esa abertura pequeña que mostré anteriormente, pues eso favorece, como sale a una velocidad mayor por ahí, pues favorece la formación de pequeñas gotas en forma de rocío, que también se le llaman aerosol, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo aquí en la diapositiva. Esto aquí. Sale el chorro ahí a alta presión, ¿cierto? Alta velocidad, perdón. Alta velocidad debido pues a que, como les decía, hay un pequeño orificio al final del nebulizador y eso genera que la velocidad se aumente y pues salgan las goticas, salga el rocío, el aerosol, ¿cierto? Entonces, eso sucede pues cuando la solución impacta, ¿no? Sobre un cuerpo sólido. De hecho aquí lo tengo, esto que está aquí, por el efecto Venturi, sale el chorrito, ¿cierto? Y aquí va a encontrarse con esferas de vidrio y también con deflectores. Entonces, la solución cuando impacta sobre ese cuerpo sólido, ¿cierto? Pues se genera
ese aerosol las generan pequeñas partículas o pequeñas goticas más bien. Y como pueden ver aquí, el combustible, este combustible está después del nebulizador. Después de esta parte, de este nebulizador, después del nebulizador viene el combustible, se mezcla, y hay una mezcla de lo que el combustible muestra, ¿cierto? Impacta sobre el como se forma el aerosol, ¿cierto? Posteriormente, pues, ese aerosol es llevado al quemador, a esta parte de acá. O sea, en este camino también se encuentra con los deflectores, que son los que básicamente lo que hacen es seleccionar, por así decirlo, las gotas más pequeñas de las más grandes. Entonces, esos deflectores, es la función de ellos es esa, y luego pasa al quemador. Ese aerosol de las gotitas pequeñas pasa hasta el quemador. Bien. Las goticas grandes, que estos deflectores, digamos, detienen, esas goticas, pues, luego van a contemplar al drenaje. Aquí hay un drenaje, todo el cuerpo absorciona tiene una tubería que va a un frasco de 4 litros, lo que dice un frasco o galón plástico, donde van pues todos los desechos, todas esas gotitas grandes que no lo logran pasar la cámara de nebulización o cámara de absorción, también se suele llamar libres, y que no llegan pues a la llama. Entonces pues eso no se va a quedar ahí estancándose, sino que va a pasar por este drenado para sacarlo de la cámara de nebulización. Como le mencionaba, pues después de que choca con la esfera de vidrio, se forma el aerosol, los deflectores lo que hacen es seleccionar las gotas grandes y pequeñas. Esas gotas, las únicas gotas que, digamos, pueden pasar al quemador son las que tienen un tamaño menor a 10 micrómetros. Y pues ustedes se imaginarán que pues esa va a ser una pequeña fracción, ¿no?, del volumen de muestra que se aspiró inicialmente. De hecho, más del 90% de la solución se desecha, precisamente porque solamente el 10% alcanza a tener un diámetro menor a 10 micrómetros. Y por lo tanto, pues, este es uno de los, por así decirlo, de los desventajas, ¿no?, que tiene absorción atómica. Porque precisamente solamente el 10% del volumen inicial que se toma de muestra es el que va a analizarse, o el que llega pues a la llama para hacer el análisis. Ahí hay una pregunta que pues uno se haría, ¿no? O sea, yo preguntaría, bueno, ¿y por qué no pasa derecho toda el aerosol? Goticas de 10 micrómetros en adelante, por ejemplo. O sea, porque hay goticas de todos los diámetros, pero solamente, como les digo, el deflector deja pasar las goticas que sean menores de 10 micrómetros. Y es porque las goticas mayores de 10 micrómetros pues no son, digamos, no son adecuadas, porque se vaporizan de forma incompleta y en la llama, y pues reducen también la temperatura de la llama y también incrementan el ruido. De hecho, aquí tengo una diapositiva en donde precisamente, como el flujo es constante, o sea, cuando se está haciendo el análisis, el flujo debe ser constante. Apenas
se introduce el capilar en la muestra y usted le da inicio para que se haga el análisis, uno ve que hay una pequeña fluctuación y esa es debida precisamente a de pronto de que esté trabajando bien el nebulizador, porque si deja pasar gotas muy grandes se incrementa el ruido de fondo. Entonces de ahí la importancia de que las gotas grandes no pasen, porque uno, se vaporizan en forma incompleta y por lo tanto van a reducir la temperatura de la llama, y ya vimos que la temperatura es algo fundamental en este tipo de análisis, y también van a incrementar el ruido de fondo. Listo, entonces de hecho eso es de mucha importancia, es clave esa cámara de nebulización para que las goticas solamente pasen las goticas que tengan un diámetro menor a 10 micras. Bien, entonces pues eso viene siendo como una desventaja, ¿no? Que solamente el 10%, como les decía, del volumen inicial que se toma de la muestra, solamente ese es el que se puede analizar, ¿cierto? Entonces, esa viene siendo pues una de las desventajas que tiene este tipo de técnica. Y por eso en su momento se idearon posteriormente lo que se llaman los métodos electrotérmicos. O sea, no tan solo hacer los análisis por absorción atómica con llama, sino con absorción atómica utilizando horno de grafito, que lo vamos a ver más adelante. De ahí fue que surgió la idea de impulsar este método de método electrotérmico que utiliza horno de grafito, y en donde ahí pues no se va a tener ese problema de que solamente el 10% del volumen de muestra inicial es el que se utiliza. Ahí se va a utilizar toda la muestra que se inyecte ahí por medio de un automuestreador. Toda la muestrica se va a vaporizar y se va a analizar. Esa es la gran ventaja entre llama y horno de grafito. Horno de grafito lógicamente es mucho más sensible que llama, pero también es costosito, porque esos hornos de grafito son costosos, y también se necesita que tenga un automuestreador. Entonces aquí pues no se necesita en llama, simplemente se mete el capilar y ya. Y allá pues en el horno de grafito vamos a tener un carrusel en donde se van a colocar las muestras y con su respectivo automuestreador y el horno de grafito, que como les digo hay de diferentes composiciones, y por ejemplo hay de platino, por ejemplo, y el de platino pues es supremamente costoso. Bien, y hay otros tipos de hornos de grafito, dependiendo del material, así mismo es el costo, y pues no es que duren eternamente, ¿no? Eso es, después de cierta medida y dependiendo de la matriz que se utilice, si la matriz es muy agresiva, pues el horno de grafito pues no va a durar mucho. Bien, quería explicar esto de la distribución del tamaño de las gotas. Eso tiene que ver mucho también con lo que tiene que ver con el solvente que se utilice. De hecho, dependiendo del solvente, así mismo vamos a tener el respectivo tamaño de gotica que sea el ideal, ¿no? Por ejemplo, cuando se utiliza agua, ustedes pueden ver ahí en la gráfica que de hecho son más el porcentaje de goticas que tienen diámetro aproximadamente entre 10 y 20 micrómetros, pues no es, digamos, tan alto como el que se utiliza con el metil isobutilcetona, con el famoso MIC. Este solvente es un solvente orgánico, metil isobutilcetona.
De hecho, es muy utilizado en absorción atómica, precisamente por lo que ustedes están viendo ahí, el porcentaje de goticas que tienen diámetro menor a 10 micrómetros es alto con respecto al agua y al cloroformo, ¿cierto? Ahí lo pueden apreciar y es precisamente porque pues tiene una tensión superficial mucho menor que la del agua y que la del cloroformo, y por eso se puede decir que estos solventes orgánicos, eh, en este caso el metil-isobutilcetona, pues tiene esa característica tan ideal para trabajar en este tipo de análisis. El de cloroformo es un poquito similar al del agua, ¿sí? De hecho, pues tiene más porcentaje de gotas con diámetros eh, menores a 10 micras, pero pues el rey de los solventes cuando uno trabaja en absorción atómica es precisamente ese metil-isobutilcetona. Precisamente por lo que les mencioné, tiene una tensión superficial pequeña y también su viscosidad es pequeña, ¿no? Entonces, eso provoca el aumento de la velocidad de flujo y favorece la nebulización. Y, ¿cierto? Entonces, eso va a incrementar la concentración de átomos en la llama. Eso precisamente es una de las cosas que quería mostrarles cuando yo trabajaba con absorción atómica. Pues a mí se me hace extraño precisamente porque trabajar con metil-isobutilcetona. De hecho, ese solvente es muy, digamos, como le dijera yo, eh, utilizado porque pues las sensibilidades que uno puede obtener son muy buenas, ¿no? Como yo estaba en un laboratorio de investigación, pues se quería determinar, por ejemplo, los metales pesados en la bahía de Buenaventura, y pues se tenía que entregar pues resultados que fueran pues óptimos, veraces. Y entonces pues generalmente se utilizaba este tipo de solvente, que de hecho también sirve para extraer el elemento en cuestión. Es muy bueno para extraer. Y bueno, tiene muchas ventajas ese metil-isobutilcetona. El cloroformo, pues lógicamente ustedes ya saben que es un compuesto orgánico que pues es muy tóxico. Y el agua, pues generalmente cuando uno trabaja con absorción atómica, pues generalmente uno la trabaja acidulada, ¿no? Pero eso pues no digamos, es acidulada porque pues uno tiene que hacer digestiones para poder disolver el analito, si bien en forma sólida. Pero pues no es que digamos, para obtener buenas sensibilidades, no es el más óptimo. Es el metil-isobutilcetona, que, como les digo, tiene pequeñas tensiones superficiales, tiene una pequeña tensión superficial, baja viscosidad, y pues eso es lo que lo hace tan usado en este tipo de técnicas de absorción atómica, y pues genera por esa razón eh, tamaños de gotas mucho más pequeñas y con un mayor porcentaje, que es lo que necesitamos en absorción atómica. Bien, esto ya lo vimos aquí. Aquí ya entramos a la zona de, de la llama. Y de hecho, pues aquí voy a hacer digamos, voy a enfatizar o a ver, digamos, de manera especial este proceso en donde se lleva a cabo la volatilización del analito, que es en la llama, ¿no? En el interior de la llama. Entonces, ahí podemos ver que, pues, como ven la diapositiva, digamos, la llama es, digamos,
el resultado de una reacción exotérmica, como ya lo hemos afirmado, entre un gas combustible y un agente oxidante gaseoso. Es importante eso, ¿cierto? Que exista esa mezcla de gas combustible y gas oxidante para que se genere esa llama que, como les mencioné, genera una reacción exotérmica. Y como vemos ahí en la figura, pues esa es la representación típica de la llama, en donde ustedes pueden ver ahí que se pueden distinguir tres partes. En la parte inferior, en donde se forma ese conito azul, ¿cierto? Esa se llama zona interna o zona de combustión primaria, eso depende del libro que usted lea. La siguiente zona que ustedes pueden ver apreciar aquí es la zona intermedia o zona interconal, que es la zona que se utiliza para hacer los análisis por absorción atómica. Y está la zona de combustión secundaria o cono exterior, también se le llama así, ¿cierto? O también se le llama zona de reacción secundaria. Y como pueden ver, en esas tres zonas es que se puede analizar la llama que se genera en el quemador por absorción atómica. En la zona interna, vamos a estudiarla una por una. En la zona interna o la zona de combustión primaria, pues ahí, debido pues a la temperatura que se genera, ahí pues la combustión ahí es incompleta. Y suele presentar ese color azul, que ustedes pueden ver ahí en la gráfica. Y ese color azul es precisamente la emisión producida por los enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno, y también de radicales. Y por lo tanto, pues como se mencionó, pues como hay una combustión incompleta, pues esta zona nunca se utiliza en trabajos analíticos. La zona que le sigue, pues como lo hemos mencionado, es la zona intermedia o la de región interconal. Es la parte más caliente de la llama. En ella, digamos, tiene lugar la combustión completa. Ahí sí podemos hablar de que hay combustión completa. Y precisamente porque es la parte más caliente de la llama. Y es donde se alcanza el equilibrio termodinámico de la llama. Y por tal razón, pues es la parte de la llama que más se utiliza en espectroscopía analítica, ¿cierto? Es la parte que vamos a siempre utilizar para hacer nuestros análisis. Y posteriormente, como lo decíamos, está el cono exterior, que es una zona en la que los productos que se originaron parcialmente en las regiones más internas, o sea, en la zona interna, es donde van a completar esa combustión. O sea, lo que se generó en la zona interna, en el cono exterior, es que ya digamos, se completa la combustión de estos productos que se generan en la zona interna. Esta zona, por lo generalmente, se enfría, ¿no? Por lo que está pues más en contacto con el aire. Y precisamente por eso no se utiliza demasiado, porque de hecho no se utiliza prácticamente. Tiene que ser algo muy especial del elemento que se esté analizando para poder, digamos, colocar la radiación electromagnética en esa zona para que absorban los átomos que se necesitan estudiar. Generalmente, como le digo, es la zona interconal la que se utiliza, porque esta zona del cono externo pues
se va a enfriar más rápidamente debido al aire que está más en contacto con esta zona, ¿no? Bien, de hecho, pues en la llama, pues el parámetro que se utiliza para caracterizar las llamas es precisamente la temperatura. De ahí de que tengas el recuadro ahí al lado de las temperaturas de algunas llamas, ¿cierto? Pero en la región que nos interesa, ¿no? En este caso es la región intermedia o interconal, ¿cierto? De hecho, pues es bien difícil medir exactamente esa temperatura en esa región interconal, por eso es que hay un rango, como pueden ver ahí, está el oxidante y el combustible. Cuando se utiliza, por ejemplo, aire, gas natural, pues hay una temperatura de esa región interconal que es de 1700 a 1900 grados centígrados, ¿cierto? Porque pues, es bien difícil, o sea, de medir esa temperatura porque eso va a depender de las velocidades relativas del combustible y oxidante. Entonces, por eso es que se coloca ese rango de temperaturas ahí, como pueden ver en la tabla. De hecho, el que mencioné al principio, que está de primero ahí, el aire y gas natural, fue, digamos, la primer llama, ¿cierto? Que se utilizó, esa mezcla de aire y gas natural, que se utilizó para hacer análisis por absorción atómica. Pero pues como pueden ver, esa temperatura que utiliza es muy baja con respecto a las demás mezclas de oxidante y combustible que pueden ver en la tabla, ¿cierto? Entonces, esa temperatura baja, pues no es como la ideal para poder llevar a cabo la atomización de muchos elementos. Está muy restringida para escasos elementos, pues, precisamente por su temperatura, que oscila entre 1700 y 1900. Pero, por ejemplo, si utilizamos la llama aire acetileno, ¿cierto? Que es la que le sigue ahí en segundo lugar, pues digamos que esta es más apropiada, ¿no? Para la atomización de, digamos, un gran número de elementos de la tabla periódica. Por eso es tan utilizada aire acetileno. De hecho, para analizar zinc y cobre en el laboratorio de instrumental que van a ver el próximo semestre, esa es la mezcla de oxidante combustible que se utiliza, aire acetileno, para hacer el análisis respectivo del zinc y del cobre. Tiene esta llama de aire acetileno la característica de ser transparente en una amplia zona espectral, de ahí la importancia de su uso. Pero pues tiene el pequeño inconveniente, ¿no? Que a pesar de que es un poquito, la temperatura es mayor que la de gas natural aire, no es lo suficientemente alta, ¿no? Para disociar óxidos metálicos refractarios. Los óxidos metálicos refractarios son aquellas, digamos, materiales que resisten altas temperaturas sin descomponerse. Entonces, para esta mezcla de aire acetileno, pues no son, digamos, la temperatura ideal para precisamente disociar estos óxidos metálicos refractarios que se pueden presentar cuando uno está haciendo un análisis. Y para ello, pues se necesitan lógicamente llamas de mayor temperatura, como lo es el oxígeno acetileno, que es el que le sigue ahí, o el óxido nitroso acetileno, que son muy utilizados también en la absorción atómica. De hecho, esta llama de óxido acetileno tiene, como pueden ver ahí,
tiene, por así decirlo, comparada con la aire acetileno, tiene más o menos que, sí, como unos 1000 grados más, ¿cierto? Y eso se debe pues a que utiliza precisamente oxígeno en vez de aire, ¿no? Por eso es que se sube la temperatura 1000 grados más. El aire acetileno va de 2100 a 2400, la oxígeno acetileno va de 3050 a 3150, o sea, aproximadamente 1000 grados más. Y que pues lógicamente me va a servir pues para precisamente disociar esos óxidos metálicos refractarios. Bien, con las llamas que utilizan óxido nitroso, se alcanzan temperaturas, digamos, intermedias, ¿no? Entre las que se usan con aire y las que emplean el oxígeno, como lo vimos anteriormente. Y esto es debido a que el óxido nitroso se descompone en la llama. Y cuando se descompone, pues le da doble cantidad de nitrógeno que de oxígeno. Entonces, por eso es que queda como una temperatura intermedia entre cuando uno utiliza aire o cuando uno utiliza oxígeno, como lo pueden ver ahí en la tablita. Y el óxido nitroso acetileno, cuando los comparan, que hay en el intermedio. También se utilizan llamas óxido nitroso acetileno, ¿cierto? Digamos que es uno de los avances en los trabajos con llama, esa mezcla de óxido nitroso acetileno, porque su temperatura es relativamente alta, ¿no? Y pues hace posible esa atomización de muchos elementos, incluyendo los que forman óxidos refractarios. Y pues cuando uno utiliza este tipo de llamas, pues el peligro de implosiones se minimiza mucho con respecto pues a las demás llamas que generalmente uno utiliza en la explosión atómica. También se utiliza, ahí pueden ver, de hecho pues también es como relativamente parecido a las temperaturas que se generan entre aire acetileno y es el aire e hidrógeno. La mezcla de aire e hidrógeno generalmente se utiliza para el análisis de metales alcalinos, y eso es porque emite o tiene una pequeña emisión de fondo. Es por eso que se utiliza el aire e hidrógeno para el análisis de metales alcalinos, porque la emisión de fondo que genera es pequeña, y por lo tanto pues para los metales alcalinos uno generalmente utiliza eso. Y por último pues veamos lo que es la mezcla de cianógeno-oxígeno. Esa sí nunca la probé yo, o sea, nunca la utilicé porque pues eso es bien peligroso, porque pues es muy tóxico, ¿no? Es tóxico el cianógeno y pues también hay peligro de que se generen explosiones, y pues si el operario está trabajando con este tipo de llamas y se genera una explosión, y aparte de eso pues el cianógeno es bien tóxico, pues es bien peligroso, ¿no? Trabajar con él. Pero eso sí, se alcanzan temperaturas muy elevadas, como pueden ver ahí, de 4400 a 4600 grados centígrados, y por lo tanto pues con este tipo de llama va a haber un aumento en la sensibilidad para ciertos elementos que se analicen, ¿cierto? Entonces, de hecho, para utilizar este tipo de mezcla de oxígeno-cianógeno, pues debe de trabajarse en campana de extracción, una campana que abarque todo el equipo,
y que no afecte lógicamente al operario, al analista, y que pues también sea prueba de explosiones, ¿no? Porque pues con este tipo de mezcla se pueden generar explosiones como tal. Bien, entonces ahí me detuve un ratico porque quería que ustedes vieran cuáles son, digamos, las zonas importantes de la llama, y pues lógicamente la llama generada por esa mezcla oxidante de combustible y las temperaturas que ellas generan, y que si se generan, como dijimos ahora, óxidos metálicos refractarios, pues entonces saber qué hacer, a qué cambio de llama qué cambio de llama pues se debe utilizar para eliminar estos óxidos metálicos refractarios, que como bien dije son materiales que no se descomponen a altas temperaturas, pero pues si se aplican a las temperaturas pues de llama convencionales, pero si se aplica a una mayor temperatura, estos óxidos ya se pueden descomponer y se puede analizar el analito como tal. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta al respecto a lo que se ha mencionado hasta el momento. Compañeros, preguntas. Vamos a ver cuántos hay. Profe, creo que por el momento no. Uy, apenas hay 6. Tomemos lista. Todo mundo está. Esta grabación no la voy a subir. O sea que ya es responsabilidad de ustedes si la graban o no. No la voy a subir porque pues, quedamos en un acuerdo, ¿no? De que vamos a ver clase hoy. Y pues me parece que pues no es correcto lo que ustedes hacen, ¿no? O los que no están presenciales, ¿no? Entonces, yo estoy llevando una lista de la asistencia, y la persona que pues, de pronto al final de semestre pues necesite nota, pues esa asistencia le va a salvar la patria, como quien dice. Entonces yo siempre veo que está Angie, que está Laura, que está Daniela, que está Sofía Meléndez. Y claro que hay más estudiantes, ¿no?, que llegan. Que en este caso está Johan, está María Catalina, Brigitte no la veo, Cañán tampoco lo veo. Bueno, y los que hacen falta ahí. Pero esta grabación no la voy a subir. Me parece que no es lo ideal, pues, que eso sería alcahuetearles eso. Bien. Miremos entonces, siguiendo pues la gincana que hemos llegado hasta el momento, cuando la muestra es transportada hacia el equipo, hacia el nebulizador, y luego ya vimos que se generan las pequeñas goticas cuando golpea con la bola de cristal y los deflectores. Ahí se seleccionan las goticas de diámetro menores de 10 micrómetros. Llega al quemador, ya vimos que en el quemador hay varias zonas de la llama, que la más importante es la zona interconal, ya vimos por qué. Y ya en la llama, pues se comienzan a generar diferentes procesos, ¿cierto? En donde primero que todo, pues se va a generar una desolvatación, que es lo que primero vemos en la parte de arriba, ¿cierto? Cuando llega ahí la gotica a la llama, se genera esa desolvatación o evaporación, también se le puede decir. ¿Por qué? Porque lo primero que ocurre cuando el aerosol llega a la llama es de que se elimina el agua, ¿no? ¿Cierto? Y los disolventes que usted tenga ahí, para formar pequeñas partículas de sal seca. Y esto es lo que estamos viendo acá. Cuando llega la gotica o está en contacto con la llama, se produce ese proceso de solvatación o evaporación, y entonces el agua que
que posea la muestra, el analito, o los disolventes que estén ahí, ¿cierto? Puede haber metilisulfutilcetona, por ejemplo, puede haber cloroformo, pues se va a eliminar y, como les digo, se forman esas pequeñas partículas de sal seca, ¿cierto? De la muestra que contiene el analito. Bien. Esa velocidad de evaporación que tenga la muestra va a depender de la velocidad de transferencia de calor desde el ambiente de la llama hasta la gotica del aerosol. Eso es importante tenerlo en cuenta porque precisamente es pregunta de examen. Si yo le coloco a usted de qué va a depender la velocidad de evaporación, pues usted va a colocar de la transferencia de calor desde el ambiente de la llama hasta la gotica del aerosol. De eso va a depender la velocidad de evaporación de la muestra. Y como ya mencionamos anteriormente, pues esa velocidad de evaporación también va a depender del tamaño de las goticas. Ya dijimos que si las gotas son grandes, entonces la llama tiende a enfriarse, ¿cierto? Y por lo tanto, pues ahí vamos a tener problemas también de sensibilidad, ¿no? Porque no se van a evaporar totalmente las gotas y entonces eso va a ocasionar problemas de medida. Entonces, bien, entonces, aparte de eso, pues la velocidad de evaporación también va a depender de las características del disolvente, como lo mencioné anteriormente, y lo que afirmamos ahora de la temperatura de la llama. De ahí la importancia de que esa cámara de nebulización esté trabajando bien y que pues no deje pasar gotas demasiado grandes, porque pues estas gotas van a tener una desolvatación incompleta, ¿cierto? Y pues eso constituye un problema para el análisis como tal. Por eso cuando se trabaja pues con disolventes orgánicos, como les afirmaba anteriormente, esto cuando uno trabaja con esos disolventes orgánicos, pues uno nota que la velocidad de evaporación es mucho más elevada, ¿no? Debido pues a que estos solventes orgánicos tienen menor calor de vaporización y también ellos se van a quemar, ¿no? O sea, va a haber una liberación de calor por la combustión del propio disolvente. O sea, eso va a ayudar mucho, ¿no? Va a ayudar mucho a que la temperatura de la llama se conserve, no que se enfríe cuando las gotas son más grandes, sino que se conserve, haya una mayor estabilidad de la llama. Y pues como lo que les mencionaba también, que estos solventes orgánicos pues tienen tensión superficial menor y también bajas viscosidades, ¿cierto? Y eso pues ayuda a aumentar la velocidad de flujo y también pues como dijimos anteriormente ayuda a favorecer la nebulización, incrementando de esa manera la concentración de átomos en la llama. Y pues lógicamente si hay un aumento de la concentración de átomos en la llama, pues va a haber mayor sensibilidad del método, de la técnica. Perdón. Luego sigue lo que es la vaporización o volatilización, también se le llama. En esta etapa, pues básicamente consiste en la transformación, como pueden ver ahí, por así decirlo, de esas partículas de sal sólida, ¿cierto? En vapor. O sea, aquí tenemos la partícula seca, ¿cierto? Na, esta. O sea, la sal sólida ahí, donde está el analito. Y entonces lo que va a pasar es que va a pasar
cuando utilizamos ese proceso de vaporización, esa etapa, es que se va a transformar esas partículas sólidas de sal en vapor. O sea, pasan del estado sólido al estado gaseoso. Y esa etapa, pues lógicamente va a depender de la composición química del analito. Y va a también depender del tamaño de las partículas. Y también va a depender otra vez de la temperatura de la llama para poder pasar del estado sólido al gaseoso. O sea, las sales que son sublimales, que es lo que sucede ahí, una sublimación, va a pasar del estado sólido al estado gaseoso. Cuando esas sales son sublimables, pues se van a vaporizar fácilmente, ¿no? Mientras que pues pueden haber otras que digamos, se descompongan de la llama, pero para dar óxidos, y eso es lo que tenemos aquí, ¿cierto? Hay unas que se descomponen, ¿cierto? Fácilmente, y otras que forman óxidos. Entonces, aquí podemos ver los dos ejemplos: la sal en su estado gaseoso o cuando se generan óxidos, esas sales. Entonces, por ejemplo, es muy común que se generen, por ejemplo, estos óxidos, por ejemplo, cuando se utiliza o se quiere analizar magnesio, o cuando se analiza aluminio, o cuando se utiliza calcio. De hecho, yo tengo un ejemplo de eso más adelante, cuando vamos a ver las interferencias químicas que suceden aquí en la absorción atómica. Cogí como caballito de batalla el calcio, y es precisamente porque es una sal que se descompone en la llama, pero para generar óxidos, y estos óxidos son muy estables y no se vaporizan completamente a las temperaturas pues de llama ordinaria que ya mencionamos en la anterior diapositiva. Y pues como les mencioné anteriormente, para poder superar esta dificultad de generalmente pues lo que uno hace es utilizar una serie digamos, de mecanismos que vamos a ver más adelante cuando veamos interferencias. Como les mencioné, cogí como caballito de batalla el calcio. Bueno, entonces ya saben que hay sales que son fácilmente sublimables y otras que no, y que generan precisamente esos óxidos estables, que generalmente son los de magnesio, aluminio y calcio, aunque hay otros más, pero esos son los más, digamos, comunes, y que, como ustedes pueden ver ahí, pueden generar esos óxidos del metal, ¿cierto?, en estado gaseoso. Bien, de ahí sigue pues la excitación, ¿no? Y eso se genera pues cuando el átomo en estado fundamental, el átomo libre en estado gaseoso y fundamental, pues absorbe la radiación característica de ese elemento. Por eso es que cuando vimos por allá la lámpara de cátodo hueco, que son dan espectros de líneas, esas lámparas de cátodo hueco utilizan el metal el cual usted va a estudiar. Entonces ellas van a generar espectros de líneas característicos del metal como tal, y estos son los que van a ser irradiados. Esta radiación es la que se va a utilizar para irradiar los átomos en estado gaseoso y fundamental, para que absorban esa radiación, ¿cierto? Y
existen los elementos, ¿no? Esos átomos. También pueden generarse procesos de ionización, como pueden ver ahí, que el metal se ionice y genere electrones, o que reaccione con hidróxidos y formen hidróxidos metálicos ionizados, o que muchas veces se utiliza, como les decía, el agua va acidulada. Esa agua acidulada reacciona con el metal oxidándolo. Entonces van a generarse esta serie de reacciones intermedias, por así decirlo, cuando estamos trabajando con la llama. Ya les habíamos mencionado de que en la zona inferior, ¿cierto? Había una combustión incompleta, y ya en la zona exterior de la llama es que esa combustión incompleta se va a llevar a cabo su reacción completa como tal. Entonces, estas son las reacciones que se pueden generar de ionización o de recombinación en la llama. Aparte, pues, de la que tenemos aquí en el recuadro, cuando el metal o el elemento como tal está en su estado fundamental y en estado gaseoso, para que la radiación electromagnética característica de ese metal sea absorbida y el metal o el elemento se excite para luego volver a su estado fundamental como tal, ¿no? Pero en este caso lo que nos interesa es cuando absorbe esa radiación, que es lo que el detector ve, o sea, para que se genere una señal cuantificable. Bien. Después de esto, pues vamos a ver lo que son la instrumentación en absorción atómica. De hecho, en absorción atómica, pues hay unos componentes que son básicos, ¿no? En los espectrómetros. Como pueden ver, ya ven, sea que tengan, sean de haz simple o de doble haz, todos tienen una fuente, ¿cierto? Que ya conocemos, la de lámpara de cátodo hueco, ¿cierto? O la lámpara de descarga sin electrodos. O sea, esas básicamente son las fuentes que se utilizan en la absorción atómica. Y pues esas fuentes de radiación emiten la línea espectral del elemento de interés, como lo hemos afirmado anteriormente. Tienen un sistema de atomización que pues ya lo acabamos de ver anteriormente. Es la llama, ¿cierto? Que ese sistema de atomización es el que suministra energía para la disociación del analito y pues para la posterior formación de átomos libres, como lo vimos en la anterior diapositiva, ¿cierto? Luego sigue un monocromador. Ese monocromador, pues ustedes ya saben que es para aislar la línea espectral que se va a medir, ¿cierto? Y por último, pues va a haber un detector. Ese detector, pues, generalmente pues está acoplado a un sistema de registro, ¿cierto?, de los datos obtenidos, y pues por los que podemos ver. Algunos tienen en el software, uno puede ver el espectro. Generalmente pues uno siempre lo que le interesa es la absorción que haya tenido, pero pues uno puede programar el equipo para ver el espectro como tal cuando tiene software, ¿no? Cuando no tiene software, como es el equipo de docencia que ustedes van a utilizar, pues solamente tiene, digamos, un medidor digital. Aparece el número de la absorbancia que usted obtuvo en la medida,
Y pues eso es lo que uno necesita, ¿no? Para poder llevar a cabo los cálculos por este tipo de técnica. Bien, entonces veamos acá, pues, ya mencionamos pues lo que son los componentes básicos de un espectrómetro de absorción atómica. Ahorita miremos a fondo, ¿no? Por ejemplo, los espectrómetros de un solo haz y de doble haz, ¿cierto? Por ejemplo, análogamente a lo que sucede con, digamos, con los espectrofotómetros que miden absorción molecular, ¿cierto? También existen en el comercio instrumentos de absorción atómica de haz sencillo y de doble haz, ¿cierto? Por hoy doy la analogía, así como lo que vimos allá en espectrofotometría molecular. En los de haz sencillo, como el que tienen en la parte superior de la diapositiva, se mide el cambio producido en la intensidad del haz procedente de la fuente de radiación cuando ese haz interacciona con el vapor atómico del elemento a analizar, o sea, en esta parte, ¿cierto? En los sistemas de doble haz, pues es diferente, ¿no? El haz procedente de la fuente de radiación, este haz, ¿cierto? Se divide en dos, mediante un espejo giratorio, que es el que estamos viendo aquí, el chopper, el famoso chopper, que tiene partes transparentes y partes reflejantes, ¿cierto? Ese espejo, pues como les digo, hace pasar un haz de radiación a través de la muestra, o sea, a través del vapor atómico en la llama, como se puede ver aquí, este haz. Y el otro haz lo desvía alrededor de la llama, o sea, no pasa por la llama, sino que posteriormente ellos dos se unen, ¿cierto? Se recombinan acá en este espejo que vemos acá, en este espejo, y pasa al monocromador. Y el monocromador, pues, se escoge la longitud de onda que se desea estudiar del elemento. De hecho, pues, ¿cuál es la ventaja de este instrumento de doble haz con respecto al de haz simple? Pues eso es pregunta de examen, ¿no? Pues, la respuesta es que el sistema de doble haz pues compensa, ¿no? Compensa cualquier fluctuación de la fuente de radiación, eso se los había dicho ahorita rato, así como también del detector también, o del sistema electrónico. Entonces, esa es la importancia que tiene estos sistemas de doble haz, que compensan las fluctuaciones de la fuente de radiación, del detector y del sistema electrónico. Pero no corrige el ruido de fondo producido por la llama, ya que pues esta se encuentra únicamente en uno de los haces, ¿cierto? ¿Cierto? En este haz nomás, no en los dos haces, sino en uno de los haces. Y por eso es que ese ruido de fondo no lo puede minimizar. Eso ya se hace y es con otros mecanismos que vamos a ver más adelante, por ejemplo el efecto Zeeman es uno de ellos, el cual ese sí corrige el ruido de fondo producido por la llama. Bien, ¿qué hora es? Uy, ya van a ser las 10. Ahí alcanzamos a ver lo de lámpara de acá, que pensé que iba a avanzar más. Bueno, como ya vimos cada uno de manera general, cada uno de los componentes de los espectrofotómetros de absorción atómica, pues empecemos por el primer componente, que es las fuentes de radiación, ¿no?
De hecho, la parte más crítica de un instrumento de absorción atómica es precisamente la fuente, ya que es muy difícil medir, digamos, con buena exactitud líneas de absorción tan estrechas como las que se presentan en los átomos, ¿no? Es bien difícil hacer eso, por lo que ustedes ya saben que un monocromador, pues no es que me aísle una sola longitud de onda, como lo vimos tiempo atrás, ¿no? Entonces, precisamente por eso el problema se resolvió en su momento aplicando el principio de que cada especie química, digamos, es capaz en condiciones adecuadas de absorber sus propias radiaciones. Bajo ese principio fue que se generaron las lámparas de cátodo hueco, ¿cierto? Y también las lámparas de descarga sin electrodos. Ya, lógico, pues al utilizar el mismo metal con el cual usted quiere analizar, por ejemplo, usted quiere analizar cobre, entonces va a utilizar una lámpara de cátodo hueco, cuyo cátodo está constituido básicamente del metal o la sal de ese elemento. Entonces, lógicamente, él va a irradiar longitudes de onda características del elemento en cuestión, ¿cierto? Entonces, de ahí es que surge la idea de utilizar este tipo de lámparas, porque como les decía, pues es bien difícil medir con mucha exactitud esas líneas de absorción estrechas que tienen los átomos. Bien, entonces, por eso es que a mí me gusta ver desde el principio ese tipo de características que se tienen en absorción atómica. Por eso es que la primera diapositiva que vimos en esta clase fue precisamente ver esos picos de absorción que se generan con los átomos y compararlos pues con los picos de absorción de las moléculas, ¿no? Ya habíamos mencionado que los picos de absorción son tienen picos estrechos, ¿no? Porque no tienen niveles vibracionales ni rotacionales. Eso queda claro, compañeros, ¿cierto? Bueno, Sí, bien, ¿qué es profe. la lámpara de... Señor, señora? No, que sí. Bueno, las lámparas de cátodo hueco, pues generalmente consisten, ya esto lo hemos visto, pero quiero verlo de nuevo para que esto quede claro. Consisten, yo les decía que esto es un tubo, ¿cierto? De vidrio que contiene argón, también puede ser o neón también, que están a bajas presiones. Por eso aquí tenemos que es de 1 a 5 torr. Generalmente son esas presiones que se generan con estos gases, neón y argón, que están dentro del tubo de vidrio. Y también tenemos dos electrodos, ¿cierto? Está el ánodo y el cátodo. En el cátodo, pues es donde está el metal que se desea determinar, ¿cierto? Y en el ánodo, pues el ánodo pues, puede ser de wolframio, puede ser de níquel, puede ser de circonio, pero pues básicamente eso depende pues de la calidad de, de la, de la lámpara de cátodo hueco. El funcionamiento, pues aquí por donde sale la radiación, lógicamente es una ventana de cuarzo, ¿cierto? Porque pues lógicamente ya sabemos que el cuarzo no me va a absorber en la región ultravioleta ni en la región visible, entonces cualquier radiación que salga de la lámpara, pues no va a tener ese inconveniente porque va a tener esta ventanita de cuarzo acá, ¿no? Todo lo demás sí es de vidrio, solamente la ventanita es de cuarzo. El funcionamiento de este tipo de lámpara, pues generalmente consiste en aplicar una diferencia de potencial y eso va a depender también del elemento que se quiera analizar.
O sea, porque cada elemento que se utilice en ese cátodo, en la lámpara de cátodo hueco, pues va a necesitar de una diferencia de potencial que sea la adecuada, ¿no? Entonces, ahí se coloca que es de 100 a 400 voltios, es cierto. De 100 a 400 voltios es lo ideal, digamos, es el rango más bien de potenciales que se puede aplicar dependiendo del elemento, asimismo es el potencial la diferencia de potencial que se aplica, ¿cierto? Después se dice que se aplica una diferencia de potencial suficiente entre esos dos electrodos, el ánodo y el cátodo, y de esa manera, cuando se aplica esa diferencia de potencial, se genera la ionización del gas. ¿Por qué? Porque al aplicar esa diferencia de potencial, los electrones van a chocar contra los átomos de argono de neón y se va a generar precisamente esa ionización del gas como tal. Ese gas ionizado es el que, digamos, va a ser acelerado. O sea, esos cationes gaseosos del gas se van a acelerar hacia el cátodo. Entonces, cuando se aceleran, pues van a adquirir la suficiente energía cinética para arrancar átomos metálicos, ¿cierto? Cuando chocan con el cátodo, como llevan esa energía cinética adecuada, arrancan algunos átomos metálicos del material catódico, ¿cierto? Y pasan al estado gaseoso, o sea, algunos átomos metálicos pues se excitan y pasan al estado gaseoso, y estos átomos en estado gaseoso, al chocar con estos cationes gaseosos del gas o con los mismos electrones rápidos que están dentro de la lámpara de cátodo hueco, pues van a generar la excitación del metal, ¿cierto? Entonces, lógicamente, pues, cuando ese átomo excitado vuelve a su estado fundamental, pues emite la radiación electromagnética característica de ese metal. Como menciona aquí en la parte derecha, entre mayor sea esta diferencia de potencial, pues lógicamente pues van a haber va a haber una mayor intensidad de la radiación, ¿no? De característica de ese elemento. El problema es que se genera una aptoabsorción. Eso lo vamos a ver más adelante, que precisamente es una de las interferencias que se generan en este tipo de técnica de acción atómica, la autoabsorción. Y que, pues, de hecho, se utiliza precisamente también para evitar, digamos, en absorción atómica se utiliza más que todo para minimizar los efectos de deriva de la fuente. Entonces, de hecho, pues se utiliza esa autoabsorción precisamente para eso. También se le da digamos, un funcionamiento que sea positivo, pues para la técnica como tal. Estas lámparas de cátodo hueco, pues no necesariamente tienen que ser de un solo elemento, ¿no? Pueden ser de varios elementos, y pues les decía yo que son lámparas mixtas. Ahí hay 4 ejemplos de lámparas que se pueden utilizar teniendo estos elementos. Por ejemplo, aquí tenemos 6 elementos en una sola lámpara, ¿cierto? Entonces, la idea es que
tengan, para que puedan usarse en una misma lámpara, pues tengan puntos de fusión similares y también la volatilidad de los mismos también sean similares para que se puedan tener en una sola lámpara. También hay lámparas en una lámpara puede haber calcio, magnesio, aluminio, o también puede haber hierro, cobre o manganeso, o cobre, zinc, plomo, estaño. Esas son, digamos, las lámparas mixtas que se utilizan en este tipo de técnica de absorción atómica. Bien, también tenemos las lámparas de descarga sin electrodos, ¿cierto? Básicamente aquí pues estas son más costositas porque el cuerpo, todo el cuerpo de la lámpara es, esta parte pues que tenemos acá, es de cuarzo, ¿cierto? Que también está herméticamente cerrado y, y también contiene pues un gas inerte que puede ser neón o argón, también a bajas presiones. Este tipo de lámparas de descargas de electrodos pues contiene también unos pocos miligramos, estos que estamos viendo aquí. Aquí es que se coloca en esta parte rojita, es donde se coloca una mínima cantidad del elemento de interés, o sea, unos pocos miligramos de él. Y a diferencia de la lámpara de cátodo hueco, estas lámparas de descarga sin electrodos se activan mediante campos intensos de radiofrecuencia o de radiación de microondas. Entonces, son campos intensos que se generan. Estos campos intensos generan electrones libres. Estos electrones libres colisionan con el gas, generan el catión gaseoso del gas. Estos cationes gaseosos son los que van a chocar con los átomos metálicos, ¿cierto? Con el metal pues sólido, que arrancando pues estos átomos metálicos de la superficie donde están, posteriormente los choques que tengan con el catión gaseoso del gas noble van a provocar la excitación de estos átomos gaseosos metálicos, y también los electrones rápidos van a generar eso. Por lo tanto, pues cuando se excita ese metal, pues lógicamente va a regresar al estado fundamental, y al regresar al estado fundamental es que se genera la radiación característica del metal. Entonces, el funcionamiento es diferente, pero al final lo que se genera es lo mismo, ¿no? La emisión de radiación característica del metal que se quiere estudiar. Aquí también, pues, imagínense, uno trabaja aquí con intensidades de radiofrecuencias mayores a 100 megahercios, por ejemplo aquí a 2400 megahercios que se generan esos electrones, que, se, que son los que se necesitan pues para poder generar esa excitación del metal en cuestión. Tiene el inconveniente de estas lámparas de que tienen una vida media un poquitico mayor de las 50 horas. Por eso no es común tener lámparas de descarga de electrodos, descarga sin electrodos, perdón, en los laboratorios. Uno siempre va a ver lámparas de cátodo hueco que duran más y son más baratas. Y pues van a durar más, ¿no? Mientras que las de descargas sin electrodos pues tienen una vida media menor que las de lámparas de cátodo hueco. Lo que sí se tiene es que tiene lógicamente una mayor intensidad, 10 veces más intensa las lámparas de descarga sin electrodos que comparadas pues con las lámparas de carga de cátodo hueco, ¿cierto?
¿Qué inconveniente tienen? Lo que tengo aquí en negrilla. Y es que son muy inestables. Y pues como se calientan tanto, también requieren de un enfriamiento. Entonces, esa inestabilidad precisamente es por ese exceso de temperatura que puedan tener